Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Novarum. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy, precisamente hablando de empresas inusuales, quisiera comentar sobre la multicitada y que le ha dado la vuelta al mundo la noticia de la inteligencia artificial de origen chino, DeepSeek, la cual provocó, eso sí es cuantificable, ¿verdad?, una caída en la bolsa de Nvidia y seguramente de otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Mucho de lo que se ha dicho sobre cómo le hicieron para generar un algoritmo que fuera más eficiente, que consumiera menos energía, eso lo considero un poco difícil de comprobar. De manera que esa parte del secreto del algoritmo, de cómo es más eficiente, de que utiliza menos puntos decimales, considero que no es tan sencillo de comprobar. Sin embargo, lo que sí es evidente es la caída en la bolsa de sus competidores en Estados Unidos, y no es una caída trivial, ¿sí? Estamos hablando de 12.5%, lo cual representó una pérdida multimillonaria, particularmente para Nvidia. Para tener una referencia, descargué la aplicación, acabo de usar, y le formulé una pregunta que ya había formulado yo a otras aplicaciones de inteligencia artificial. Yo uso alrededor de 8 inteligencias artificiales para diferentes propósitos y que de alguna forma algunas tienen un traslape en su funcionalidad y otras tienen diferencias. En el caso de DeepSeek, la quise comparar con Ask.ai, que la uso con frecuencia y tiene la funcionalidad de resumir documentos PDF. Entonces le pregunté a DeepSeek si podría resumir un documento en PDF, me dijo que sí. Le pregunté que cómo hacerlo, me dio las instrucciones. La verdad es que la pantalla no es exactamente muy amigable como para que de manera intuitiva te sigan las instrucciones. Sin embargo, finalmente, en un signo de más que está en la parte inferior de la pantalla, algo curioso es de que estoy en un iPad y la pantalla se ve como si fuera un celular, o sea, se ve muy pequeña. Pero bueno, salvo ese detalle, oprimo el signo de más, me sale un clip, el símbolo de un clip como los que conocemos metálicos, y infiero que ese es el lugar en donde me está indicando que sube el archivo. Lo subo y en efecto generó un resumen bastante interesante de un análisis del mercado mexicano hecho por una institución financiera aquí en México. Es un análisis del 2024. Le pedí 10 recomendaciones, me dio 10 recomendaciones, ¿no? Okey. Le pregunté que si puede generar videos, me dijo que no, y me recomendó opciones de otras inteligencias artificiales para generar videos. Finalmente, opté por usarla como uso otras aplicaciones, en donde simplemente le subo una pregunta, un prompt, y me da una respuesta. Algo que me llama la atención de la respuesta que me dio es que la primer línea que sale como respuesta dice: "Pensando por 28 segundos". Y luego, la pregunta yo se la hice en español. Ese proceso de pensamiento lo documenta en inglés, y la primer palabra que pone es okey, y dice: "Entiendo que tú quieres ciertas recomendaciones para tal mercado, para tal tipo de industria", y dice: "Déjame desglosar esto", ¿no? Y hace una secuencia y dice: "Primero tengo que entender el enfoque particular de la pregunta que estás haciendo. Entiendo que quieres esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo lograr lo anterior?". Y empieza a responder los 10 puntos que yo le pedí en inglés, ¿sí? Eso me llamó la atención de entrada, porque yo le hice la pregunta en español y normalmente en el idioma que le preguntas contestan las inteligencias artificiales. Y llega a los 10 puntos y luego dice en inglés, dice: "Wait, that's 10", o sea, ya completé los 10. Sin embargo, déjame checar si hay algo que se traslape, y encuentra que hay información adicional que no la incluyó en los 10 puntos y la desglosa con bastante detalle, información que considero útil y precisa. Una vez que termine ese proceso de pensamiento, que por cierto se puede colapsar en donde me dijo pensando por 28 segundos, hay un iconito, que al apretarlo desaparece ese proceso de pensamiento
y ya viene mi respuesta en español, muy concreta, muy parecida a lo que hacen otras aplicaciones similares. De hecho, la misma pregunta la pregunté en otras aplicaciones y las respuestas son, digamos, que empatan en un 70-80%, y lo que no empata, a final de cuentas, es un valor agregado, porque lo que no te dice una, te dice otra, ¿no? Entonces viene, la respuesta en español, ¿sí? Bastante bien redactada y da una recomendación final y una estimación del tiempo para lograr una determinada meta que le pregunté. Por lo demás, tiene su dedito hacia arriba, dedito hacia abajo, el volver a regenerar, el copiar. Usé el copiar y funciona muy bien. Yo quería copiar el proceso de pensamiento en inglés porque me pareció interesante. No necesariamente es una traducción de lo que te da en español, pero no, al menos yo no encontré cómo copiarlo, ¿sí? Sin embargo, la función de copiar funciona perfectamente y ya lo pude pegar en el documento que voy a seguir trabajando. Pero en lo que me quiero concentrar el día de hoy, además de compartirles mi primera experiencia en el uso de, de esta inteligencia artificial china, DeepSeek, es en la posibilidad, que creo puede ser bastante alta, de que los creadores de esta empresa, de esta organización, realmente están en el ámbito de las empresas inusuales. Una característica de las empresas inusuales es que se enfocan mucho en generar innovaciones de tipo disruptivo. Y aquí viene una cosa bien interesante. En lo personal, cuando utilizo la expresión de innovación disruptiva, me refiero al concepto acuñado por el doctor Clayton Christensen de la Universidad de Harvard, en donde hace años presentaba él su modelo, y no es una innovación que trata de superar a lo existente, dando más de lo que ya ofrecen otras, en este caso, aplicaciones. Es como si la innovación disruptiva no busca usar más servidores que NVIDIA, no busca usar más decimales que NVIDIA, no busca generar un análisis más detallado, más profundo. Recuerdo que, uno de los analistas decía que la diferencia es que cuando DeepSeek busca, dice, si buscara en un edificio de 10 pisos, únicamente va encendiendo cuartos que considera que debe de encender para encontrar información, mientras que NVIDIA enciende todo el edificio, ¿no? Para hacer su búsqueda, como una metáfora para tratar de explicar la funcionalidad del algoritmo. Sin embargo, regresando a la innovación disruptiva es completamente al revés, es inusual, es con menos dar un resultado razonable, que incluso puede ser que sea un resultado de menor calidad que el que pueda dar la competencia, ¿sí? De tal manera que pareciera que funciona con limitaciones, es más económico normalmente. Sin embargo, en la relación costo-beneficio, sí entra a un mercado de usuarios, que en este caso es una aplicación gratuita. Lo que yo quiero entender es que en ningún momento me va a pedir lo que se conoce como un upgrade, ¿sí? O que actualices la interacción haciendo un pago mensual o anual. Eso en sí ya es muy atractivo, porque van a existir muchas personas que van a preferir trabajar con una inteligencia artificial que opere de manera gratuita, vamos a suponer, permanentemente. Habría que ver cómo van a sostener el modelo de negocio. Puede ser, como también se ha comentado, que no tengan los recursos para una expansión masiva. De hecho, algo que me sucedió en esta primer búsqueda es de que la primer respuesta, y no se los comenté, me dijo que el servidor estaba muy ocupado. Hay que esperar a un momento, ¿no? Para que se desahogara el servidor o los servidores. En el momento que le pido que reconstruya su respuesta con los iconos de 2 flechitas como dando vueltas en círculo, empieza a dar la respuesta de inmediato, ¿sí? O sea, pues, pudiera ser que en esta versión inicial, en este arranque, tenga algunas deficiencias, pero definitivamente tiene las características de una innovación disruptiva, y principalmente por el efecto que causó en la bolsa, el que realmente los inversionistas lo vean como algo que le puede restar valor a las acciones que tenían compradas y decidieron vender, lo cual provocó ese problema en NVIDIA. Pero las empresas inusuales normalmente se mueven
fuera de lo normal, de lo común, ¿sí? De hecho, una empresa inusual se podría considerar una empresa anormal. Pensando en la curva normal estadística, se mueven en los extremos, ya sea del lado izquierdo, ya sea del lado derecho. En este caso, con menos recursos, quizás con menos precisión o menos velocidad, pudiera estar generando una solución muy, muy atractiva para muchísimos usuarios. Ya sabemos que se convirtió en la aplicación más descargada en unos cuantos días y pues estamos atentos, ¿verdad?, a la evolución de la entrada disruptiva de DeepSeek, dejando como hipótesis, ¿verdad?, de que podemos estar frente a una empresa inusual de escala global y veremos cómo evoluciona con el paso del tiempo. Un aspecto que te advierte la aplicación cuando te registras es que la información se va a guardar en servidores que están en China. Y eso lo sabemos. Igual sucede con las aplicaciones de otros países. Si el servidor está en Estados Unidos, la información se guarda en Estados Unidos. Quizás no sea tan relevante en dónde se guarda la información. Lo relevante es qué hacen ellos con la información. Por una parte, toda la interacción que hacemos nosotros con este tipo de herramientas hacia el interior tienen algoritmos de aprendizaje automatizado, de machine learning, de tal manera que nosotros estamos contribuyendo a entrenarlas. Por eso tiene la opción de que tú le reconozcas como una buena respuesta o una mala respuesta. Y claro, los chinos, en este caso, como país, ¿verdad? La organización, la empresa que maneja todo esto, pues va a crear en un tiempo récord una base de datos impresionante, que también utilizando herramientas de Big Data van a poder encontrar cosas que ningún ojo humano ni ninguna mente humano puede detectar. Quizás es una estrategia del gobierno chino de otra naturaleza a lo que pudiéramos estar visualizando como una aplicación más en el mercado. Entonces los dejo con esta reflexión. Vamos a continuar utilizándola y comparándola para ver los beneficios que nos arroja. Como les dije, lo usé en una tableta, en este caso es un iPad, pero la pantalla se ve exactamente del tamaño de mi teléfono celular, prácticamente. Voy a probar también usarla después en el celular, en la computadora. Yo esperaría que en la computadora se viera la pantalla completa, que es mucho más cómodo, y veré qué otras funcionalidades tiene. Con esto cerramos este episodio de Conexión Novarum con la curiosidad de conocer más de DeepSeek. No olviden registrarse en nuestras redes sociales para que reciban las notificaciones y estoy atento a sus comentarios, estamos atentos a sus comentarios para dialogar sobre su experiencia con esta aplicación. Este fue un capítulo más, un episodio más, este fue un episodio más de Conexión Novarum. Que tengan un buen día.